con esto algunos tratamientos al final. Entonces, no me di cuenta de la hora, nada más. Wow. Entusiasmado, como siempre. Entusiasmado, sí, tal Sí, cual. muy bien. Acá tenés toda tu hinchada, Federico. Bueno, Este, cuando gusten, empiezo. a O ver. si querés esperar un poco más, lo mismo. Están entrando todavía, ya somos 40. Bueno, Este, bueno, si querés ya podemos compartir. Buenas noches. Lo dale. mismo el equipo, este, que nos va a dar una excelente ponencia, expresidente de la Asociación de Podólogos, y técnico podólogo. Muy bien. Bueno, te dejo con tu audiencia. Bueno, muchas gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de algo muy útil en la consulta podológica, que es la iconocalzadografía. Esta iconocalzadografía nosotros la vamos a utilizar en realidad como un estudio complementario, ¿sí? Entonces, una técnica que la creé ahí por el año 2003, si bien antes la hacía con elementos de los cuales no se podía tener una instantánea, porque en esa época todavía no había cámaras digitales, o sea que lo hacía con una cámara convencional. Pero cuando aparecen las cámaras digitales, entonces, ¿qué es la técnica esta? ¿No es cierto? Es una técnica no invasiva. Se utiliza con fines de diagnóstico, para seguimiento, registro y también para temas educativos, para dar clases como en este momento, ¿no? Sirve para observar el comportamiento del antepié dentro del calzado y el estado del mismo, por intermedio ¿de qué? De un instrumento óptico, que en este caso puede ser una cámara o un celular. Para comprobar al paciente qué problemas le ocasiona dicho calzado. Bueno, como les contaba, muchas veces nosotros viene un paciente a la consulta y nos dice, nosotros le decimos, mire, su problema es el calzado. Y ese paciente nos dice, no, el calzado a mí me queda perfecto. Esto le habrá pasado a todos. Y este tema, esta técnica, lo que hace es comprobar lo que nosotros estamos diciendo. Se considera como si fuera un estudio complementario. Y si nosotros estamos viendo acá esta iconocalzadografía, ya por el momento estamos viendo que en lugar de ver 5 dedos, estamos viendo 3 dedos nada más. O sea, esto implica algo, que es que ese calzado es angosto para el paciente. Otra de las cosas, o sea, nosotros tenemos que saber interpretar la, la marca que se hace en la plantilla del calzado. Otra de las cosas que nosotros observamos aquí es que esto es el pulpejo del hallux, ¿sí? Fíjense que se ve 3/4 partes del pulpejo y acá se ve el pulpejo muy marcado. Significa que aparte de ser angosto, esto es corto, ¿sí? Y este paciente tenía una patología muy importante en la cual esto tenía que ver y algo que el paciente no se daba cuenta, y si uno no hacía esta técnica, no se daba cuenta tampoco. Fíjense, esto es un clavo que está saliendo del calzado. ¿Se dan cuenta? Esto también es importante. La plantilla, cuando no llega a cubrir todo el calzado,
en muchos pacientes le puede ocasionar una lesión también. Aquí tienen otra iconocalzadografía en la cual sí vemos los 5 dedos de los pies y vemos que sobra un poco de calzado, pero este calzado es angosto. Fíjense cómo entre el segundo y el tercer dedo, entre el segundo y el cuarto dedo, ese tercer dedo queda comprimido y elevado, o sea, pasa a ser un dedo supraaductus. Veamos un poco de historia. ¿Dónde comienza la historia de la iconocalzadografía? Ya les dije que originalmente tomé unas pocas fotografías del interior con una cámara de las que tenía rollo, pero era muy complicado porque las cámaras eran grandes. Entonces, en otro momento se me ocurrió hacer algo que fue muy interesante, que era tomar una placa radiográfica, ¿sí?, con el zapato puesto. Esta placa radiográfica con el calzado puesto cumplía casi las mismas funciones, ¿no es cierto?, que la iconocalzadografía. Porque aquí, fíjense cómo vemos el problema de, como yo siempre digo, de contenido y continente, ¿no es cierto? Cómo los dedos comienzan a ponerse en garra porque tocan el calzado, ¿sí? Y también comienzan las falanges distales. Veamos cómo la falange distal de los dedos, ¿no es cierto?, hace una flexión plantar, porque ya empieza a haber compromiso de esa falange porque está tocando el calzado. Ahí se ve perfectamente. También observamos en esta placa como hay una flexión dorsal del halus, los dedos en garra porque están tocando, ¿sí? Y esta flexión dorsal de nuestro halus comienza, y ahí lo ven ustedes, comienza, a ver si ahí le doy mejor, si ahí se ve mejor, comienza a formarse una exóstosis, ¿se dan cuenta? Todo esto es el daño que hace el calzado al pie y que muchas veces nuestros pacientes no quieren reconocer. Y les voy a mostrar un tip. Voy a volver una para atrás. Fíjense esto que está aquí, ¿sí? Esto que está aquí es un sesamoideo subhalux, que lo que hace es bloquear la falange distal del halux y entonces, por supuesto, tienen menos. Esta es otra de las imágenes que se puede obtener, ¿no es cierto?, con radiografías. ¿Cuál era el tema de la placa radiográfica? El tema de la placa radiográfica es que estamos irradiando a la persona. Entonces, había que buscar otro método. Si bien este era un buen método, había que buscar otro. Entonces es cuando ahí por los años 2000 aparecen estas camaritas, ¿sí? Esta fue mi primera cámara, ¿sí? Que eran cámaras digitales, que nosotros no necesitábamos revelar la fotografía, entonces la teníamos en el momento, y nuestro paciente podía ver el resultado en el momento. El inconveniente que tenían estas camaritas era que el campo de la imagen, o sea, la pantallita, era muy pequeña, pero comenzó a servir y de ahí en más comenzamos con la iconocalzadografía. En realidad esto tiene muy bajo costo porque si ustedes no tienen cámara digital, que ya casi no las estamos usando, casi todos tenemos un celular. Y ese celular tiene que tener ciertas condiciones. O sea, fíjense dónde está ubicada la cámara de este celular,
¿sí? Las cámaras de este celular. Esta es mejor porque está centralizada y está hacia abajo, casi pegada al borde. Esta hay que inclinar un poquitito más el celular para ubicar bien la centralización, pero las mejores son las que tienen las cámaras ubicadas en el centro. Lo mismo con las cámaras fotográficas. No sirven las cámaras fotográficas que el lente está ubicado en el centro, o sea, el lente ubicado en el centro. Sirven estas que el lente está ubicado a un costado, sea a la izquierda o a la derecha, no importa. Y la mejor de estas cámaras es esta de abajo, porque el flash también está ubicado cerca, como nosotros ahora la van a ver, como la ubicamos nosotros cerca de la plantilla, ¿sí? En esta se nos complica un poquito más, tenemos que poner la cámara un poco más atrás y perdemos muchas veces la imagen, tenemos que tomar la placa 2 o 3 veces, porque esta es la forma de ubicarlo, ¿se dan cuenta? Este sería el celular, ven cómo se ubica, y ahí lo que hacemos es tomar la foto, tan simple como eso. Tomamos la foto y ya tenemos la imagen. Y esto sería con respecto a la cámara fotográfica. Lo que pasa es que si el flash está ubicado donde ustedes habían visto, hay que ponerla un poco más atrás, la cámara. Dicho esto, diremos que esto nos salva con aquellas pacientes que en su ambiente privado y particular reconocen que su calzado le aprieta, que su calzado le hace doler. Pero cuando va al podólogo, dice que el calzado es el mejor que tiene y que nunca le hizo ningún problema. Y el problema es de las mujeres, y las mujeres se enloquecen, ¿sí?, cuando encuentran un calzado de taco alto, de horma moderna, que lo que va a hacer, sí, verdaderamente, es una linda pierna, pero les va a ocasionar bastantes problemas, hasta problemas estéticos le va a ocasionar, porque no olviden que el dolor de los pies se refleja en la cara. ¿Qué son los zapatos?, dicen las mujeres. Los zapatos son como chocolate para los pies. Y no importa el calzado que usemos, si nos queda lindo y nos hacen linda figura. Otro de los problemas que existen es cuando van a comprar un calzado. Y esto es tanto para el hombre como para la mujer. No hay que comprar el calzado, o sea, como se lo indica el vendedor, porque el vendedor se lo vende a usted, entonces tiene todo un argumento. Y si no, miren, que el vendedor le dijo que eran cómodos estos zapatos, que eran bárbaros. Y fíjense el edema que le ocasiona, ¿no es cierto?, y las marcas a ese pie. Quizás a lo mejor cuando lo tenía puesto era hermoso. Los hombres no se quedan atrás, y esto es importante, porque esta horma de calzado es angosta, y lo que va a hacer es, fíjense, como ya se ven los dedos en garra, y seguramente tiene un alus valgo este paciente, o cualquiera de estas lesiones. Ahora vamos a empezar a ver lesiones ocasionadas por el calzado, y cómo la ícono calzadografía lo que va a hacer para nosotros es darnos cuenta, acuérdense lo que le dije, el pulpejo del dedo, ¿sí? Si el pulpejo del dedo no se ve todo redondo, se ve parte acá impresa, significa que ese calzado es muy corto, muy corto. Y aquí lo vemos, el primer dedo, fíjense, el otro dedo, fíjense lo que le ocasiona. Más esta costura, lo que está haciendo es como si fuera un serrucho o un rallador. Y especialmente para aquellos pacientes
que tienen insensibilidad o que tienen una neuropatía. Este caso es exactamente igual al anterior. Fíjense el hematoma, fíjense acá este otro hematoma, la onicolisis, el hematoma subungual, la hiperkeratosis, este loma. ¿Y por qué se forma este loma acá? Porque este es el quinto dedo. ¿Sí? O sea, acá tiene un quinto dedo supraducto por haber utilizado siempre un calzado que no correspondía. Y aquí ustedes van a decir, uy, pero ¿cómo es esto así? Si este zapato le queda grande al señor, si el señor lo que hace es ponerse gasa para que el zapato no le quede grande. En realidad el señor tenía una neuropatía y entonces estos suplementos que le puso fueron los que le ocasionaron las lesiones que ustedes han visto ahí, menos la del quinto dedo, por supuesto. Aquí vemos un hematoma subungual en el cual vamos a ver que el calzado es corto, y si vemos la icono calzadografía, vemos exactamente lo mismo que hablábamos antes, con la diferencia que este paciente, si uno mirara la iconocalzadografía, como yo siempre le digo a mis pacientes, discúlpeme, ¿cuántos dedos tienen? 5, bien, cuente los dedos que están acá. Y si nos ponemos a contar los dedos, ahí solo se ven 4. Y el tercer dedo se ve infraducto, ¿sí? Y que toca muchísimo, porque, a ver, si ustedes ven, tiene la misma altura, ¿no es cierto?, el tercer dedo que el segundo. Entonces, por eso está rozando tanto, y aquí vemos ya el hematoma y demás, ¿sí? Por eso está rozando tanto dentro del calzado. Y acuérdense que todas estas lesiones en los pacientes que tienen diabetes y que tienen neuropatía pueden ser catastróficas, ¿sí? Porque pueden dar a una ulceración importante que después se infecte y que pueda llegarse a una gangrena y le tengan que amputar el dedo o el pie. Otro calzado corto, y acuérdense que esta es la mejor manera de tomar el largo del calzado, ¿sí? Pisándolo el calzado y poniendo así el talón, ¿no es cierto? Y vemos cómo sobra dedos. Entonces, ¿cómo no va a tener estas lesiones el paciente si el calzado ahí adentro está completamente, el pie ahí adentro de ese calzado está completamente rozando? Y es muy clara aquí la iconocalzadografía en la cual vemos 3 dedos, ¿sí? Y acá fíjense cómo está gastando el cuero y demás. ¿Qué sería esto que ustedes están viendo acá? ¿Sí? Esto sería esto que están viendo ustedes acá. Más, perdón, vuelvo una atrás, más el pliegue de la plantilla que en cualquier momento le hace una úlcera plantar. Observen este paciente con una úlcera distal, una onicodistrofia, más onicodistrofias. Muchas veces estas onicodistrofias no tienen nada que ver con la onicomicosis, sino que son distrofias ocasionadas, ¿por qué? Por el calzado. Un paciente con 5 dedos que no tiene 5 dedos, y por más que este calzado es largo, pero es muy angosto, ¿sí? Fíjense cómo roza en todos lados, pero importante el roce de ese zapato. Y si vuelvo una atrás, como este paciente tiene un hallux valgo importante, es que aquí no está rozando, ¿sí? Porque aquí está el dedo. El primer dedo, el segundo dedo, el tercer dedo y el cuarto dedo. Tenemos muchos pacientes que tienen menos dedos de los que corresponde. Ahí tienen solucionada la patología con el solo hecho de cambiarle el calzado a nuestro paciente. Y tenemos un mal perforante plantar, que si bien tiene que ver con la base del calzado, quizás lo más importante es esta lesión, ¿sí? Que, fíjense aquí,
cómo hay una onicolisis, cómo comienza a haber una hiperkeratosis debajo de la lámina unguial, y veremos de qué forma solucionamos nosotros las dos patologías, con ayuda de la iconocalzadografía. Aquí vemos, ¿no es cierto?, el calzado angosto, el calzado corto, acuérdense que el pulpejo se tiene que ver redondo, ¿sí? Miren cómo comprime, y por eso tenemos esto aquí nosotros, ¿eh? Comenzamos este tratamiento con la debridación, con la eliminación, como decía la receta, ¿sí? Eliminación de hiperkeratosis circundante. Eso es lo que nosotros hacemos, eliminamos la hiperkeratosis. Acuérdense que eliminar las hiperkeratosis disminuyen la presión en un pie entre el 35 y el 45% de las presiones. Acuérdense del trabajo de Pataki. Aquí tienen, ¿no es cierto?, la debridación, y entonces vemos cómo este paciente comienza a evolucionar. En ese momento lo que hicimos, le pusimos una descarga de gel polímero, ¿sí? Y si bien la hiperkeratosis, y fíjense acá, al haber cambiado el calzado, cómo cambia totalmente, ¿no es cierto?, ese pie. Si bien este paciente comienza a remitir su mal perforante plantar, era un paciente que no tenía mucho cuidado personal. Entonces, ¿qué pasó? Este pie se infecta. Yo creo que es uno de los peores problemas que podemos tener con un paciente diabético, cuando el pie se infecta, ¿sí? Hay que hacer una debridación profunda, hay que hacer la prueba Toubon, ¿no es cierto?, con la sonda canalada o con una gubia o con lo que tengan, para ver a ver si tocamos hueso. Acuérdense que tiene que estar esterilizado, ¿sí? Y aquí vemos cómo se ve ese túnel por el cual aparece esta infección. ¿Qué hacemos? Tomamos cultivo de esa infección y se pasa al paciente, al infectólogo, para que le dé empíricamente, ¿no es cierto?, un antibiótico luego de haber sacado la muestra para hacer el cultivo bacteriológico. El paciente abandona el tratamiento, deja de venir un tiempo, y esto es lo que vemos. O sea, ya el pus que tiene es muy importante en nuestro paciente, y lo que hacemos nosotros, ya teníamos el cultivo, quiere decir que lo que le estaba dando el infectólogo empíricamente no daba resultado, ¿sí? Limpiamos, o sea, hacemos la debridación nuevamente de la úlcera, porque esto es lo que hay que hacer. Hay que eliminar toda la hiperkeratosis y hay que debridar hasta llegar al tejido rojo, ¿sí? Entonces, mandamos tomar, una placa radiográfica para ver si no hay osteomielitis. Por suerte no se aprecia osteomielitis, y esto es el resultado de nuestro paciente del bacteriológico. O sea, lo que se observó, ¿no es cierto?, fue un Corynebacterium y un Staphylococcus coagulasa negativo. Generalmente las infecciones de los pacientes diabéticos son mixtas, son mixtas, y hay que extraerlo profundamente. Uno no puede tomar de ahí la lesión. Muchas veces la tiene que aspirar, porque ahí puede estar contaminada. Bueno, le hicimos una descarga, o sea, unas plantillas de plastazote al paciente, con una descarga tipo Lavig-Noviel, que da excelente resultado para esto,
¿sí? Con los realces correspondientes, como ven ustedes acá, ¿no es cierto? Un cabo en el pie izquierdo y un RIT en el pie derecho, ¿sí? Eso es habiendo hecho un estudio biodinámico de la marcha. Acá el paciente en realidad comienza su adherencia al tratamiento y es cuando verdaderamente nosotros vemos que empieza a dar resultado todo el tratamiento. Y fíjense qué importante que es la adherencia al tratamiento. Lo tuvimos, bueno, bárbaro, muy bien. Bueno, y ahí a ver qué me dé para terminar. Ahí está. Bien, y entonces vemos cómo se ha solucionado, ha remitido perfectamente la úlcera, pero esta úlcera remitió porque le pusimos una plantilla que era la que correspondía, ¿no es cierto? Y porque el paciente tuvo adherencia al tratamiento. Si no, no hubiera remitido nunca, jamás. Las mujeres tienen muchos calzados. Disculpen que me la agarro con las mujeres. Y muchas veces eligen el peor calzado. Aunque el pie, la iconocalzadografía, lo que nos dice es que este paciente tiene un calzado de una capellada muy baja y además angosta. Y seguramente que el dedo se pone supraductus y toca más en la capellada del calzado. Lo que hacemos para el tratamiento es ir haciendo una oquedad, ¿no es cierto?, desbastando la lámina unguial para liberarla. Obviamente que hay que cambiar el calzado, porque si no, el problema va a persistir o va a comenzar nuevamente. Hay que ponerle al paciente muchas veces, si tiene una falange que tiene una flexión dorsal, acá, ¿no es cierto?, un rectángulo de plastazote, de silicona, de goma eva, de lo que tengan, ¿no es cierto? Yo utilizo mucho el microporoso, ¿sí? Acá hacen una descarga para que el zapato no toque, el dedo no toque el calzado, ¿sí? Aquí tienen la evolución de esta paciente, que está perfecta, viene evolucionando bien, pero en un momento nuestra paciente vuelve para atrás. ¿Por qué? Por este calzado que vemos, y hizo una onicolisis, como vieron en la anterior. Entonces, ahí hacemos nuevamente la iconocalzadografía y vemos cómo toca ese alux, ¿no es cierto?, en la capellada del calzado. Y vemos acá los 3 deditos, o sea, parece que ella compraba calzado para 3 dedos nada más. Veamos la evolución, ¿no es cierto? Y esto es lo que logramos con nuestra paciente después de varios meses de tratamiento, porque fíjense que ya eliminamos totalmente, ¿no es cierto?, la devastación que habíamos hecho. O sea que esto fue un tratamiento importante. Y este surco que nosotros vemos aquí tiene que ver con el trauma original. O sea que estamos acá como en un año de tratamiento, ¿sí? Para que se origine esto. Aquí vemos otra derivación, que esto es muy importante también, ¿no es cierto? Fíjense, una lesión pigmentada en alux izquierdo, por debajo de la placa unguial, o sea, subunguial. La paciente tiene antecedentes de cáncer de mama y de melanoma en la mano derecha, ¿no es cierto? Y pide la médica que sería interesante descartar hematoma. Aquí tienen la lesión, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, nosotros observamos con la iconocalzadografía
Y vemos lo que vemos siempre, el calzado que está corto, el calzado que está angosto, el roce que tiene. Si el calzado está corto, empieza a hacer un microtraumatismo y obviamente hacemos una oquedad para ver el lecho de la uña y vemos que el lecho de la uña está perfecto y acá restos de sangre coagulada. Entonces, por suerte, esto no era una metástasis, ¿no es cierto?, de su dedo de la mano, sino que era un hematoma ocasionado por el calzado. Porque ¿cómo se forma esto? El microtraumatismo, uña larga, comienza a hacer este vaivén, ¿sí?, al tocar con el calzado, reacciona la matriz unguial hasta que se lesiona. Cuando se lesiona, empieza a extravasar la sangre. Si esto siguiera, esto va a terminar en algo que se denomina retroniquia, ¿sí? Y aquí va a aparecer un granuloma. En esta zona del eponiquio va a aparecer un granuloma. Ese sería el estadio avanzado de lo que le estoy diciendo. Observen, este paciente es un paciente de la Unión Obrera Metalúrgica, o sea, un paciente que trabaja en la parte metalúrgica, con calzado de seguridad. Es un paciente de Mónica Barros, ¿sí? Y este paciente sirvió para hacer, es uno de los tantos, el trabajo de ella del calzado de seguridad. Entonces, cuando comenzamos con este trabajo, los tratamientos los hizo la mayoría Mónica, yo colaboré con la iconocalzadografía, con alguna plantilla, ¿sí?, y con alguna silicona en algún momento. Pero el trabajo primordial lo hizo Mónica y hizo una estadística muy, muy buena sobre los pacientes con diabetes, porque todos estos pacientes eran diabéticos, que utilizan calzado de seguridad. Y la mayoría, se los comento, de los pacientes tenían lesiones en el hálux. Este es el calzado de seguridad que usa el paciente, le hacemos la iconocalzadografía y que observamos que a este paciente le toca, fíjense que rompió el cuero, ¿sí? Comió el cuero acá, ahora vamos a ver una más cerca, aquí comió hasta el metal con el dedo, ¿sí? Entonces, ¿cómo no va a ser esa ulceración? Si está continuamente raspando el metal con su dedo. Lo que pasa es que la neuropatía hace que no sienta y puede estar todo el día trabajando, hasta el día que se ve que tiene una lesión. Fíjense cómo rompe, ¿no es cierto?, con los dedos el calzado. Entonces se nos ocurrió agarrar y hacer algo que denominamos serruchografía, ¿sí? ¿Qué hicimos? Cortamos el zapato para ver qué es lo que pasaba dentro de ese calzado, ¿sí? Y a ver cómo se comportaba. Fíjense, aparte, este calzado no era un calzado malo, era un buen calzado de seguridad. Fíjense, acá está todo el acero, ¿no? Ahora los nuevos calzados y de mejor calidad, en lugar de acero, utilizan Kevlar, ¿eh? Y miren cómo había roto ese paciente y cómo había gastado el acero, o sea, le sacó la pintura y empezó a gastar con el dedo, a rozar y a gastar hasta el acero. Es obvio que va a tener una úlcera como habíamos visto y como vemos aquí en este momento. Lo que hay que hacer, hay que cambiar el calzado, este paciente hay que darle baja laboral, ¿sí? Hay que empezar a debridar toda la zona, ¿sí? Y esto fue Mónica hacía verdaderamente un trabajo de hormiga con estos pacientes, puesto que todo este tejido desvitalizado lo iba quitando muy suavemente para no herir, no sería, para no arruinar
el tejido de granulación que iba apareciendo. Agarramos una zapatilla, se la cortamos para que pudiera andar mientras estaba de baja laboral, ¿sí? Se la cortamos para que los dedos salgan afuera y le hicimos una descarga anterior, ¿se dan cuenta? Le cortamos parte de la suela como si fuera una sandalia quirúrgica de descarga anterior. Ahí tienen otra mejor fotografía. Entonces, de esa forma, descargada totalmente el antepié el paciente. ¿Sí? Aquí vemos cómo va remitiendo esa lesión. Ahí van viendo ustedes cómo remite la lesión. ¿Sí? Ahí está. Y más o menos creo que vieron la primera foto, en 3 meses se solucionó el problema de este paciente. Pero si vuelve a calzar el mismo zapato, bueno, el mismo no va a poder ser porque se lo cortamos. Pero otro calzado, así que es chico, va a tener el mismo problema el paciente. Fíjese esto que es una lesión muy simple, ¿no es cierto? Entonces, hay con un hematoma, ¿no es cierto? O sea, esta pequeña hiperkeratosis está infiltrada, ¿sí? Aquí la exfoliamos y vemos que es bastante profunda, entonces, bueno, la verdad que podríamos, no sabemos si es una hiperkeratosis o un heloma, ¿sí? Pero tiene sorpresa esta hiperkeratosis, y por eso tenía toda esa colección. Entonces, esta hiperkeratosis estaba infectada. Entonces, fíjense qué importante, como una pequeña lesión, uno puede debridar y hacer todo lo que corresponda para que drene esa lesión, y bueno, después el médico le dará su antibiótico correspondiente. ¿Y qué tenía que ver con esto? Esto, las famosas zapatillas Croc, aunque a ustedes les parezca mentira, ¿no es cierto? Esto era lo que hizo que este paciente tuviera este problema, ¿sí? Y ahí está el problemita, y este es el otro problemita, que el paciente al estar con neuropatía no siente y no cambia. Uno si le duele un poquito, cambia de lugar el pie y va piloteándola, ¿no es cierto? Aquí tienen el valguismo que tenía su paciente. Fíjense el daño que hacen estas zapatillas a los pacientes, ¿no es cierto? El daño es importantísimo, puesto que no contienen el talón, ¿sí? Mírenlo al paciente. Ahí está, caminando. Miren cómo camina un paciente con zapatillas Croc con un retropié valgo. Es terrible. Fíjense la abducción también del pie de este paciente. Ahora vamos a ver este otro paciente. Este es otro paciente, ¿no es cierto?, que tiene también las zapatillas Croc, ¿sí? Ahí tienen, mire cómo caminan. Y este paciente tiene justo una ulceración, que si bien no se la hizo la zapatilla Croc, este paciente es todo lo contrario. Fíjense, el paciente aquí tenía un pie valgo, este paciente tiene un pie varo, es totalmente lo contrario. Este paciente tenía 2 úlceras en los talones, producto de haber estado internado, ¿sí? O sea, úlceras por presión. Pero las úlceras por presión no se podían solucionar por las zapatillas Croc. Y observen otra cosa más que pasa con las zapatillas Croc y que muchas veces no se dan cuenta. Las zapatillas Croc, ustedes vieron que tienen, las Croc o las no Croc, o sea, todas son iguales. Vieron que tienen orificios. En un paciente diabético, ese orificio le puede ocasionar úlceras muy importantes. Miren, ahí tienen, ahí se los muestro de nuevo para que vean, ¿sí? Y fíjense que el pie derecho es varo y el otro es apenas incipientemente varo. Bien, y entonces, veamos acá, ahí tienen solucionado la patología del paciente, le cambiamos el calzado y le hicimos. Miren, esto es lo que él quería mostrar. Fíjense, o sea,
Este es un paciente que está todo el día con las zapatillas Crocs. Si este hubiera sido un paciente diabético, esto hubiera sido una quemadura, si hubiera estado en la playa, ¿sí? Y acá hubieran sido, ¿no es cierto?, 12 ulceritas producidas por el traspaso del sol a través del orificio de la Croc. Acá tenemos otra de las patologías que nosotros podemos observar. Aquí miren esta lesión y observen esta lesión, esta ampolla que ven acá. Me acuerdo que cuando el paciente viene a la consulta, le pregunto qué es lo que le pasó y el paciente dijo que no sabía que tenía esa lesión, que para él eran recientes. Entonces, ¿qué hicimos? Miren, acá tienen, ¿ven? La lesión de nuestro paciente diabético, neuropatía diabética. Bien, hicimos la iconocalzadografía, fíjense, esto es un hematoma producido, ¿no es cierto?, por el calzado, pero esto es viejo, esto y esto era nuevo, era del día de hoy. ¿Y qué había dentro del calzado? Había un frasco. Adentro del calzado de nuestro paciente había un frasco. Entonces le comento, le digo, discúlpame, ¿y el frasco este? Uy, dice, ayer a la noche me tomé los globulitos homeopáticos, se conoce que cuando puse el frasco en la mesa de luz, se cayó adentro del calzado y se calzó el calzado así como así. Acuérdense que una de las cosas que nosotros les decimos a los pacientes con diabetes es que antes de calzarse metan la mano adentro del zapato, a ver si no hay nada raro. Yo he encontrado cualquier cosa adentro del zapato. Me acuerdo una vez que el paciente saca el pie, ¿no es cierto?, y tenía marcada una herradura acá. Le digo, uy, ¿qué tenés adentro del zapato? Nada. Miro el zapato y ¿qué tenía? Esos sacapuntas que eran una herradura, ¿se acuerdan? ¿Sí? De cuando éramos jóvenes. Bien, era un sacapunta, una herradura. Pero como eso, tachuelas, clavos y que ni se dan cuenta. Bien, ahí tienen, fíjense, le doy un poco más de luz y tienen el frasquito del paciente. Bueno, le sacamos el frasquito y obviamente que la lesión comienza a remitir, ¿no es cierto? No, no hay nada de magia acá, había que sacar el frasco nada más, porque el paciente tenía un calzado que estaba acorde, utilizaba plantillas, o sea, estaba bien compensado. Otro pacientito más, todos estos pacientes son todos pacientes con diabetes. Otro pacientito más con una gran hiperkeratosis infiltrada, que si la exfoliamos obviamente encontramos una úlcera ahí debajo, un dedo supraaductus, ¿no es cierto? Y la iconocalzadografía nos muestra que es angosto. Fíjense, esto es una depresión del calzado, cuando el calzado ya la base está gastada, y vuelvo atrás. Upa. Ahí fíjense ustedes acá la hiperkeratosis, ¿no es cierto?, del paciente que se ve reflejada, ¿no es cierto?, en la iconocalzadografía. Y esto muchas veces tienen que ver esos calzados que tienen cuadrados en la base de la suela. Aquí tenemos, exfoliamos, eliminamos todo ese sector, le ponemos un disco de gel, le hacemos que al paciente, como el paciente no podía cambiar el calzado, lo que hicimos fue cortárselo el calzado. Le cortamos el calzado hasta que pudiera, aparte fíjense lo corto que le quedaba, ¿no?, que salen los dedos hacia afuera, hasta que pudiera comprarse un calzado, y bueno, y la lesión comenzó a remitir perfectamente. Así que, qué cosas, es terrible que es el calzado en el pie. Ya estamos terminando, y una onicocriptosis. Y uno dice, ¿cómo? ¿Una onicocriptosis? Sí, una onicocriptosis. Y más en pacientes, si ustedes ven acá, estas son gotitas de sudor, o sea, pacientes que tienen hiperhidrosis, ¿no es cierto? El calzado corto y la iconocalzadografía, fíjense cómo está clavado acá el dedo, y toda esta costura que hace, acuérdense de lija, de serrucho, ¿sí? Acá están los dedos, tiene 2 dedos y medio,
la paciente, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es muy corto el calzado. Entonces, eso era un problema. ¿Qué hicimos? Hicimos un tratamiento con férula ónico-dactilar de Frederick, ¿sí? En la cual lo que hicimos fue encapsular esa espícula que estaba ahí adentro, que era muy leve, que en realidad tenía más que ver, casi no era una espícula, era como una excrescencia, ¿sí? Tenía más que ver con la compresión lateral del calzado, ¿sí? Las fijamos en ese momento, las fijamos con acrílico, pero acuérdense que se puede fijar con gel, se puede fijar con cianoacrilato, o sea, la fijación puede ser múltiple. Lo que no tienen que dejarla es suelta, como hay algunas técnicas que han puesto después y las dejan suelta, no, eso es terrible. Bien, y aquí vemos cómo se solucionó la patología de nuestra paciente, habiéndole cambiado el calzado y poniéndole el tratamiento de férula ónico-dactilar. Solamente me queda decirle muchas gracias con los pies de mi hijo y de mi nieta, ¿sí? Que son la luz de mis días al día de hoy. Nada más, gracias a ustedes. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. Gracias. ¿Sí? Gracias, Fede. De nada. Muchas gracias. No sé. Bueno, Yo quería preguntar algo. sí. Bueno, en este caso el tejido se hizo la oquedad y el tejido está sano. ¿Cómo se vería el tejido si es si no es hematoma? Melanodermia. ¿Y cómo lo veríamos? A ver, dermia es piel, melano es oscuro, piel oscura. Sí. Perfecto. Dale. ¿Alguna otra pregunta? No tenemos preguntas en el chat, o sea que, pero a lo mejor alguna acotación de alguien. ¿Sí? Bueno, yo tengo otra, estoy preguntona hoy. Vamos. Cuando tiene calzado de seguridad y es corto, entonces algo dijo de Kevlar. Sí. Les dije que ahora los calzados modernos de seguridad, lo que tienen en lugar de punta de acero es punta de Kevlar, ¿sí? El Kevlar es un material muy liviano, pero muy resistente. Más los chalecos antibala modernos están hechos de Kevlar. Todo depende de la graduación del Kevlar. Por ejemplo, sigo como ejemplo. Cuando se hace esgrima, ¿sí? El petate que se ponen acá adelante está hecho de Kevlar, de un Kevlar más blando, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Excelente, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, yo... Ya figura como desconectado. Hola. ¿A quién? ¿Ya se desconectó? Hola. ¿Se desconectó? No, yo te escucho perfecto. Le escuchamos perfecto. ¿Sí? Hola. Federico, simplemente saludarte, Federico. Gracias, Marilena Motileski. Chau, Sí, chau. ya te veo, María Elena. Hola, Todavía Federico, te ¿cómo conozco. El día que no te conozca, tiemblen todos. Gracias por todo. Estás muy lindo, estás peladito. Sí, me agarró Mónica. ¿Y anda por aquí? Sí, Federico, Sí, todavía venimos durando. bueno, tenemos hasta el fin de los días. Chao. Chao. Gracias. Yo le agradezco a Federico la clase porque estuvo muy interesante. Gracias. Sí. Muy bien. Gustavo, Federico. ¿quieres hacer una pregunta? Sí, yo más que pregunta le quería decir a Federico, si él opina como yo, que tendría que existir una podología laboral, donde los podólogos en las empresas podríamos evaluar tranquilamente el tipo de calzado que tendría que usar el personal de planta,
el personal de pronto que está en áreas administrativas, depende del tipo de calzado. No sé vos qué opinás, Federico. Sí, verdaderamente la podología se va a ir especializando, ¿sí? Como va a haber una podología que va a tener que estar presente hasta en los casos de criminalística, ¿sí? Así que la podología que tiene que ver con la parte de bioseguridad, obviamente que tiene que estar presente, ¿sí? O sea, creo que van a ir siendo, a medida que va creciendo nuestra especialidad, o nuestra profesión, perdón, se van a ir formando distintas especialidades. Sí es. De paso, déjame dejar un saludo que está en la sala, el podólogo cubano que vive en México, Silver Lora. Un saludo para él que te está escuchando. Bienvenido también. Sí, Hola, gracias, un saludo. hola, Excelente tema. Hola, Adri. Hola, Mónica. Bueno, era un comentario que un poco lo que decía Gustavo es lo que se hacía en la UON. Se daba charla a los empleados en las diferentes empresas sobre el tema del calzado de seguridad. Y la estadística de la que hablaba Federico surgió de la evaluación del convenio que se hizo con las empresas para evaluar a todos los empleados que utilizaban el calzado de seguridad con los diferentes riesgos laborales, ¿no? Para cada sector hay un tipo de calzado especial. Y bueno, no lo hacen en todos lados, pero esa era un poco la idea. Y ahí, bueno, surge de todo. Desde que los empleados les sacan la puntera de seguridad porque les molesta, del poco conocimiento que tienen sobre los riesgos y lo que implica para la RT que el calzado no cumpla las especificaciones necesarias y demás, ¿no? Es un tema bastante lindo para seguir ahondando y tratando de hacerlo, de entrar en las empresas y hacer educación sobre este tema. Buenas noches, no sé si me están escuchando. Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches, Federico. Habla Viviana, soy de Necochea. Yo en alguna oportunidad, no me acuerdo el libro que había leído, que en Estados Unidos, previamente, antes de empezar a trabajar, se hacen los preocupacionales, pero también se hacían los preocupacionales a nivel pie. Es importante. Y estaría bueno empezar es decir, cuando vas a tomar un empleado, no solamente hacer lo que es columna, si esta columna está bien o no, sino estaría bueno también seguir un poquito para abajo. Eso estaría bueno para implementarlo, acotando lo que decía la compañera y lo que estaban hablando. No sé cómo darle la forma, ese es un aporte que hago, no sé cómo para darle forma, ¿no? Sí. Hay lugares acá que se está haciendo eso. Ajá. El tema está en cada podólogo, ¿sí? Si el podólogo, a ver, la historia es así, cuando uno se le sienta un paciente delante de uno, y ese paciente tiene que ver con algo de lo que estamos hablando, habría que en algún momento empezarle a hacer el picaceso, ¿no? Entonces, claro, entonces de ahí uno puede ingresar a lo mejor a ese lugar. Me estoy acordando de un colega que, ya ahora carteros no hay más, ¿no? Pero con el tema de los carteros, ¿sí? Que caminaban mucho, lo que logró fue hacerle un estudio a todos los carteros, ¿sí? Y entonces les ponían plantillas y demás, o sea, se hizo un lindo estudio con eso. Así que el que se le sentó ahí fue el del gremio de los carteros. Así que nada, lo aprovechó. Hay veces que a mí se me puede sentar quien sea, que ni voy a saber quién es. Yo he atendido montones de gente de personalidad. A ver, he atendido al técnico de Boca y le pregunté de qué trabajaba.
yo soy bravo. O sea, ¿qué quieren que le diga? Chicos, ¿alguna Sí. pregunta más? Porque Federico, Sí, ¿alguna totalmente. acotación? No, nada, con respecto a lo que dijo Yoli, le digo a todos que colaboren con la institución, que es la institución de todos, ¿sí? Y con respecto a la charla que di, espero que la pongan en práctica, porque creo que eso es algo importante, que no les va a ocasionar ningún costo, eso es lo bueno, ¿sí? Y van a ver que les va a ser de mucha ayuda, ¿eh? Más con aquellos pacientes, ya sea hombres o mujeres, los cuales dicen que el calzado le queda bien. Yo tengo una norma en mi consultorio que es, yo siempre cuando les empiezo a hablar a los pacientes, les digo, ¿sabe qué? Todo lo que le digo se lo compruebo. Y entonces ese tipo de cosas, ¿viste? Los pone así, porque uno ya ve, ¿viste? Cuando empieza a hablar con el paciente, ya ve, tenés ese paciente que la sabe toda, el paciente que todo lo que vos le decís no es así. Bueno, entonces, nada. Van a ver que es de una gran ayuda. Es una cosa muy simple y de una gran ayuda. Prueben, empiecen a probar, porque hasta que no le toman la mano al celular o a la cámara, a lo mejor se les complica un poquito. Pero Si una vez que quieren, le nos tomaron volvemos a la conectar. mano. Nos volvemos a conectar. Federico, un agradecimiento por tus conocimientos. Bueno, entonces, Gracias. gracias Federico por tu gran aporte Un abrazo. De nada. y ha sido un placer tenerte.